fue aprobado. Gracias. Recordando que este es parte de un proyecto que fue aprobado por el órgano de gobierno de la CAME, el ensamble de pronósticos para alerta temprana de episodios y pronóstico de calidad del aire. Y se contemplan estas sesiones de capacitación para el personal de las entidades federativas que trabajan en el monitoreo de calidad del aire y que serán los encargados de utilizar esta herramienta para el pronóstico de calidad del aire en las diferentes entidades, ¿no? Entonces, este es el componente número 3 a cargo del doctor Carlos Gay y su equipo. Vamos a tener la sesión de hoy y nada más recordarle a todos si por favor registran su nombre, institución y su correo en el chat para tener un registro de quienes están aquí, ¿no? Por mi parte, Angélica, eso es lo que quisiera decir. No sé si quieren ustedes iniciar. Sí, está bien. Hoy vamos a iniciar con Román. Ujú. Adelante, Román. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Román y bueno, vamos a empezar este taller cuyo nombre tiene Ensamble para alerta temprana de episodios y pronósticos de calidad del aire. Este equipo está conformado por el doctor Carlos Gay, que él es el coordinador de la componente, el servidor Román, la maestra en ciencias Anaís Bermonden, el maestro en ciencias Oscar Sánchez y un estudiante de la carrera de matemáticas, Joshua Ruiz Rivera. Ok, bien. Como ya sabemos, durante todo este proceso de, eh, de esta ardua labor, olvidé comentar el nombre de la componente en la que estamos, en la que equipo trabaja. Estamos asociados a la componente 3 que tiene por nombre modelo de lógica difusa para la predicción de niveles de ozono. Y el objetivo general de esta componente es que a partir de las concentraciones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, otros contaminantes y variables meteorológicas, construir uno o varios modelos de inferencia difusa, FIS y ANFIS, que permitan describir la formación de ozono troposférico y predecir la ocurrencia de eventos extremos de concentración de ozono troposférico con un periodo de antelación pertinente. Varios de los objetivos específicos ya los hemos ido cumpliendo, desarrollado, estamos en la etapa final y bueno, continuemos. Como parte de esta importante componente, hubo la necesidad de fortalecer esta componente, dada la necesidad de que este trabajo previo o a la par, en paralelo más bien dicho, sirviera como de soporte para el modelo de lógica difusa, cuyo objetivo principal de este trabajo alterno es desarrollar mediante redes neuronales un modelo de referencia, una especie de benchmark, que indique los alcances y la confiabilidad de la estimación del ozono troposférico a partir de la combinación de variables meteorológicas y contaminantes precursoras de la formación del ozono. ¿Esto con qué finalidad? Para que sirva como base para la implementación de los modelos FIS y ANFES, modelos de lógica difusa, para la predicción del ozono. Y de este modelo híbrido, que así le llamamos, es lo que les voy a comentar y también tendremos una demostración de su funcionamiento en este primer apartado. Como objetivo secundario, asociado a este modelo alterno, a este trabajo alterno que les comento, es desarrollar e implementar un modelo híbrido de aprendizaje automatizado
basado en la integración de redes neuronales y Temporal Fusion Transformer, con el fin de evaluar y comparar el desempeño predictivo de episodios de altas concentraciones del ozono troposférico versus los modelos FIS y ANFIS. ¿Ok? Bien. Continuemos. Para iniciar este trabajo, nos enfrentamos a varias circunstancias, ¿verdad? Una de ellas es tener una buena fuente, una buena base de datos construida que nos pudiera hacer con confiabilidad nuestros modelos, ¿cierto? Para esto nos enfocamos en los datos de la estación CCA y Pedregal y construimos una base de datos de 71.546 datos horarios del 2016 al 2024. Una amplia gama de parámetros considerados por nosotros precursores y por la metodología y por la literatura como precursores del ozono, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dedicamos un buen tiempo porque, como sabemos, tenemos datos, columnas, parámetros que les falta información, ¿cierto? Entonces, para esto ocupamos la herramienta de filtro de Kalman, que mediante un proceso recursivo utiliza la información observada antes y después del hueco, donde nos faltan datos, en la serie temporal y reconstruye esos valores temporales. Lo que quisimos es rescatar la mayor cantidad de datos para tener un modelo confiable. Este filtro, este código desarrollado en R, tanto como la base de datos que estoy mostrando aquí, que tiene ya nombre y apellido, se les va a proporcionar, ¿vale? Para que hagan sus propios ejercicios. Bien, la red neuronal que ocupamos, la arquitectura de esta red, corresponde a un perceptrón multicapa, con una capa oculta y una de salida. En esta arquitectura, las variables de entrada corresponden a parámetros meteorológicos y contaminantes relacionados con la formación del ozono, ¿cierto? Así lo sabemos por la literatura, como la radiación solar, el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, humedad relativa, temperatura, etc. Y como sabemos, cada una de estas variables se conectan con las neuronas de la capa oculta mediante una asignación de pesos, ¿verdad? Que esto nos representa la influencia e importancia de cada variable en la estimación del ozono. Después, dentro de cada neurona, las entradas se multiplican por sus pesos correspondientes y se suman generando una combinación ponderada. Durante el entrenamiento, el algoritmo ajusta estos pesos, lo sabemos, para que la red aprenda la relación entre las variables precursoras y la concentración del ozono. Finalmente, el resultado, bueno, posteriormente va a pasar a una función de activación de estilo sigmoide que al final nos va a reproducir datos estimados del ozono troposférico. Esto es, a grosso modo, la arquitectura de la red con la que trabajamos. Y el Temporal Fusion Transformer, recuerden que construimos un modelo híbrido. A grosso modo, la arquitectura del Temporal Fusion Transformer es que recibe una secuencia, primero, de variables meteorológicas y contaminantes, las mismas con las que construimos la tabla, y estas variables pasan por un proceso de selección y normalización donde se preparan para el entrenamiento del modelo. Posteriormente van a pasar a una capa de long-term memory, la cual va a capturar la dinámica temporal de corto y mediano plazo presente en la serie de datos. Sobre esta representación temporal actuará el mecanismo attention, que esto es digamos, la naturaleza mayoritariamente funcional del transformer. Vamos a comentar más adelante a qué se refiere la atención.
Bueno, esta tensión identifica qué momentos del pasado fueron más relevantes para la realización de la predicción. Y bueno, finalmente el modelo va a pasar a la estimación del ozono troposférico. Bien, aquí lo que les estoy mostrando es el benchmark, precisamente el soporte de los modelos de lógica difusa. Aquí ocupamos una red neuronal y de estos 14 parámetros que se muestran aquí en esta tabla, hicimos la combinación total de ellos. En total, 16.383 combinaciones se realizaron. ¿Para qué? Para que identifiquemos cuál es el mejor vector para nuestros modelos, introducirlos, que nos sea más funcional. Esta tabla, esta base completa, también se las vamos a proporcionar para sus estudios. Y bueno, si quieren experimentar o ver qué combinaciones posibles se pueden alcanzar en ciertas zonas donde no se registran ciertos parámetros, pues ahí está el benchmark de alcance de confiabilidad que pueden obtener. Nosotros decidimos quedarnos con el vector mes-hora, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, humedad relativa, temperatura, radiación solar global, velocidad del viento, y esto tiene un alcance de una confiabilidad del 0.956, que es bueno. No sé si comenté que los datos de radiación solar fueron obtenidos del Observatorio de Radiación Solar del Instituto de Geofísica de la UNAM. Esto nos da una garantía y confiabilidad de la información. ¿Por qué decidimos quedarnos con este vector? Precisamente por eso. Podemos ocupar la radiación solar global como un parámetro funcional para otras estaciones, ¿cierto? Además de que los otros parámetros que se muestran, que consideramos, notamos que son mayoritariamente también registrados en otras estaciones. Bien, ahora también sabemos, y me supongo que se han comentado en otros talleres, que bueno, son pocos eventos de contingencia, ¿verdad? Los que en realidad para un entrenamiento de una red son pocos los sucesos importantes de altas concentraciones que se puedan, con las que un modelo pueda aprender. Para esto ocupamos una herramienta que se llama bootstrapping. Antes de pasar a la herramienta, quiero comentarles que también esta es una base de datos de eventos extremos de ozono registrados en todas las estaciones de la red, pero solamente eventos extremos de 150 para arriba. Alcanzamos a obtener 178 registros, me parece, del 2016 al 2024 en todas las estaciones. Entonces son muy pocos datos, el vector son 178 vectores con los que tiene que aprender la red, entonces no nos funciona. Para eso utilizamos, como les comento, la herramienta Bootstrapping, que esta genera múltiples muestras a partir del conjunto de datos original mediante remuestreo con reemplazo. ¿Esto para qué? Para que la red verdaderamente aprenda solamente esos casos específicos. Bien, bootstrapping, este procedimiento permite ampliar el conjunto de entrenamiento manteniendo las características estadísticas de la distribución original. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a salir, no vamos a tener datos, o sea, totalmente dispersos o ajenos a una medición de una alta concentración de ozono. ¿Y esto qué nos permite? Nos va a facilitar el entrenamiento de la red neuronal artificial con mayor representatividad de los datos de interés. Entonces, recapitulando un poco rápidamente, tenemos dos redes neuronales, una que se entrenó solamente con la base de datos de altas concentraciones de ozono y una que se entrenó con todos los parámetros normales, la primera tabla que les mostré.
Este código de bootstrapping también se los vamos a proporcionar para su, que lo ocupen, ¿vale? ¿Cómo funciona rápidamente este diagrama? Bien, primero estamos en nuestra recopilación de datos. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Hicimos un diagrama de flujo, entonces iniciamos, ¿verdad? Con la estación, recopilamos nuestros datos, si nos hace falta algún parámetro, lo rescatamos con estas técnicas que acabamos de mencionar, capturamos solamente el vector de interés, en el cual entrenamos. Estos valores pasan al modelo de Temporal Fusion Transformer. Aquí al temporal se le agrega el parámetro día. Es el vector que comentamos más el parámetro día. Y por su naturaleza, el transformer, como detecta, pone atención en lo que está pasando 20 días antes, por esa naturaleza de esa arquitectura por la que fue construida, por sí sola pronostica cuánto ozono va a haber. ¿Sí? Entonces, por sí solo toma un camino que, o dependiendo las condiciones en las que está poniendo atención, puede o no estar teniendo registros o condiciones que pueden dar suceso a una contingencia ambiental, pues tenderá a pronosticarnos hacia allá. O de lo contrario va a pronosticar niveles de ozono en condiciones normales. Bien, entonces, aprovechando esa arquitectura y esa naturaleza del temporal, Fusion Transformer si pronostica ozono, entonces puede pronosticar los demás parámetros, ¿verdad? Y entonces ocupamos esa funcionalidad para que nos pronostique todos los parámetros que la red neuronal necesita para trabajar. Y entonces, si tenemos parámetros que la red necesita pronosticados, entonces la red neuronal nos va a dar valores de ozono pronosticados. Y aquí, como tenemos dos redes neuronales, aquí le vamos a dar la condición si no alcanza a detectarse condiciones para que se dé un evento extremo de contingencia, entonces le decimos que se vaya por el camino del entrenamiento normal. De lo contrario, si detectamos, y ahorita lo estamos asociando a alta estabilidad atmosférica, si más o menos por ahí vemos que está pasando, le damos ese cambio a nuestro modelo para que se vaya por el camino de la red entrenada con puros valores y el vectores completos asociados a altas concentraciones de ozono. Estos son unos casos de éxito, simplemente. Como les comento, va a haber una demostración. Aquí tenemos una contingencia del 18 de mayo. Aquí ya está trabajando el modelo híbrido. En la gráfica de arriba lo que vemos, una contingencia surgida el 18 de mayo del 2024 y bueno, alcanzamos a reproducirla. Y bien, hay que estarle diciendo al modelo en qué momento se tiene que salir de ese régimen para que vuelva a pronosticar condiciones normales. Lo que vemos en la gráfica de abajo es el attention, es decir, que la última línea de la gráfica, digamos el último punto, al final de la gráfica de ahí empieza el pronóstico. Lo que estamos viendo aquí son 20 días anteriores, entonces solamente nos registra el espacio temporal en el cual considera el transforme que está pasando algo. ¿Ok? Este es otro caso de éxito por sí solo del transformer, pronosticando una contingencia el 18 de mayo del 2024. Y bueno, así tenemos diferentes casos.
hemos hecho pruebas y actualmente está ya en funcionamiento, está operando en la plataforma creada. Esta presentación se les va a compartir y bueno, entonces aquí en la última diapositiva dejo los links de acceso a los códigos y las tablas. No sé si Oscar ya, esta es la parte introductoria hacia el paso de la demostración del modelo. No sé si está Joshua. Sí, aquí estoy. Hola Joshua. Entonces, dejo de compartir. Vale, entonces Ya comparto mi pantalla rápido. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla y escucharme bien? Sí, Sí, Perfecto. Igual, justamente aquí tengo dos documentos. Esencialmente son iguales, pero la única diferencia entre este y este es que conforme hace unos días me pidieron que justamente realizara las predicciones para el mes de noviembre del año pasado, pues creé este archivo en el que justamente lo que hace es hacer las predicciones para cada uno de los de noviembre. Esencialmente son lo mismo, solo que en este caso voy a trabajar con este porque tengo aquí los datos ya directamente de ese año. Y más que nada, voy a ejecutarlo de una vez para que vean más o menos cómo se va ejecutando mientras voy a explicar un poco. En sí, el archivo, como menciona aquí mi compañero Román, lo que hace consiste de distintos pasos, ¿no? Primero aquí, justamente ponemos lo que son los datos de entrada. En este caso, los datos de entrada son las fechas de noviembre y de octubre del año pasado, que están por aquí también, que justamente son los datos que mencionó de los vectores, aquí de los NO2, CD2, todo de octubre y noviembre. Como se menciona, se requiere de un lapso de 500 horas para poder funcionar. Esto es justamente porque como el modelo comprende alguna naturaleza temporal con sus datos, se requiere justamente este historial para poder trabajar, ¿no? Para poder, con los datos que tenga anteriores, generar una predicción, ¿no? También aquí se le pone que haga una predicción de 2 días. Esto se puede ir modificando. Estos dos rangos se pueden modificar. Sin embargo, para modificar alguno de los dos, se tiene que reentrenar el modelo. Aquí lo ponemos justamente porque como tenemos aquí la base de datos del año, pues se lo utiliza más que nada para poder tomar los datos que tengan ese longitud y procesar el modelo. Aquí, como vemos, ya está empezando a procesar el modelo, ya está cargando los datos, lo primero que hace es justamente hacer una carga de datos y evaluación, se asegura de que estén las columnas que necesita, que son estas de aquí exactamente, y una vez que se da cuenta que existen, que no hay huecos en los días, empieza a procesarlos. Como menciono, este documento y este son exactamente iguales, con la diferencia de que al momento de ejecutarlo tiene un for, es decir, un ciclo en el que está procesando cada día de noviembre para poder hacer la predicción. Por eso aquí vamos a ver que se va a tardar un rato, más que nada porque está haciendo día por día, pero conforme van viendo, en el momento operativo, digamos, va a ser como si tuviéramos solo la predicción un día, pero aquí vemos que ya lleva 2 días, en este tiempo que he estado hablando un poco, ya va el tercer día, vemos que es algo rápido. En realidad, para cada día está haciendo una predicción y esas predicciones son bastante rápidas, ¿no? Al momento operativo, si yo operara con unos datos actualizados, tardaría más o menos igual un minuto. En este caso, está operando todos los días del mes. Aquí también, algo que debí cambiar es que aquí están manejando la respuesta como si fueran no alta, es decir, como si estuviéramos esperando o hiciéramos el análisis de que tiene datos de no contingencia. Entonces, los resultados que nos dé será con la red neuronal sin de no contingencia o de datos normales. Aquí ya tengo el resultado que me dio anteriormente, pero aquí podemos dejarlo trabajar un rato también. Entonces, como comentaba, pues primero sigue con una carga de datos y una evaluación. Calcula las estadísticas porque justamente funciona o se entrenó de forma que tuviera los datos normalizados, ¿no? Entonces normalizamos cada variable para poder procesar los datos como se entrenó y que tenga unos resultados pues ya considerados buenos según el entrenamiento. Después, justamente se cargan las estadísticas de entrenamiento que vienen de este dataset de aquí, que son básicamente las estadísticas con las que con las que se habían normalizado en el entrenamiento, más que nada para que tenga datos de referencia y, bueno, funcione mejor. Después sigue justamente la parte de predecir TFT. Aquí lo que hace es más que nada hacer la predicción de cada una de las variables. Bueno, en este caso,
Es para el ozono, me parece, porque aquí, como es una función, vamos a poner qué precursor queremos que predizca o haga predicciones. Aquí tenemos las variables que tenemos en el dataset. Y bueno, esta función lo que hace es justamente hacer la predicción para el precursor que elijamos sobre los datos que tenemos. Después también tenemos la función para aplicar la red neuronal, que como mencionó Román, se aplica sobre los datos de predicción que hace el TFT. Y también aquí esta función es extra porque estamos haciendo una predicción sobre el día que queremos trabajar, ¿no? Esta función es la que difiere con este documento, porque aquí vamos a buscar el día que queremos hacer la predicción, se van a recuperar las 500 horas anteriores a ese día y bueno, vamos a generar el modelo. También aquí hacemos una gráfica de comparación, también es algo que agregué para este caso, porque como vamos a hacer una comparación de todos los días de noviembre, pues buscamos que podamos comparar, ¿no? Para poder checar el rendimiento de este modelo para el noviembre del año pasado. Claro que tengo que mencionar otra vez que este modelo en este momento está trabajando con la respuesta baja, es decir, que no está considerando las condiciones de contingencia. Y finalmente, pues está el main, donde básicamente pedimos que haga todo, ¿no? Que ejecute los datos, bueno, que ejecute cada una de las funciones aquí para que al final nos dé nuestro resultado. Ese documento también se los puedo pasar, principalmente el que pasé es este de aquí, presión completa, junto con los datos del PAT de la red neuronal y cada uno de los pesos de las TFT, así como también los demás documentos que están asociados a los TFT. Como vemos, aquí hay uno, el de ozono, corresponde justamente al TFT que fue entrenado para predecir ozono con todas las demás variables, y estos de aquí son para los TFT de predicción de variables independientes, es decir, que solo toma en cuenta los datos pasados de la variable para poder hacer esta predicción. Entonces, en este caso ya eh, terminó bastante rápido, hizo predicciones de todo un mes en un tiempo considerablemente rápido. Como menciono, si hacemos predicciones en operativo, va a tardar a lo máximo unos 2 minutos en generar todas las predicciones. Y, por ejemplo, si vemos el Excel que genera, pues aquí genera también el año, el mes, el día y la hora para poder tener una referencia, una indexación temporal. Y menciona aquí también lo que es la parte de pues las predicciones, ¿no? El otro es real, el otro es predicho con el TFT, el otro es predicho con la NNA y el otro es predicho con el SAMBLE. Es decir, la combinación de estos. Aquí en este caso tenemos el otro es real porque, como menciono, este documento fue modificado para hacer las predicciones sobre el mes de noviembre y compararlo con los datos que tenemos de noviembre. Y pues operativamente les menciono esto, lo que arrojó de todo el día, bueno, todo el mes de noviembre, los datos. Y una comparativa visual, tenemos esta gráfica de aquí, que también es algo intrínseco de este documento, ¿no? No se distinguen tanto los colores. Aquí mencionamos que está en rojo el TFT, en amarillo el NNA, y en un verdecillo como el promedio de las predicciones para ver más o menos cómo manejan por sí solos, ¿no? Vemos que el NA, por aquí el amarillo, en algunos casos sobreestima, en otros no. Y tenemos aquí el TFT, también en unos casos está desestimando, en otros casos sobreestima. Esto dependerá justamente de la cuestión de los pesos que le da cada variable, de la atención que le da. Pero en este caso, el TFT se acercó bastante. En este caso de acá, por el NA se acercó. Y en el promedio tenemos una tendencia similar a lo que a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, un poco de la operatividad del modelo. Y como menciono, pues este documento, bueno, este de aquí en específico, se los vamos a pasar, me parece, junto con las bases de datos que mencionó también Roman, que es esta de aquí, que es con la que se entrenó. También aquí hay un archivo de prueba con el que se podría hacer, solo que ahorita tengo que cambiar unas cosas de este documento, que ya se lo pasé actualizado justamente a Dulce, me parece. Y pues sí, sería esta cuestión de la operatividad. Como menciono, tarda a lo máximo 2 minutos en operarse y ya todo está escrito aquí. Ya está aquí el ensamble, ya hace la carga de datos, calcular estadísticas, hace la predicción con TFT y la predicción con NA y por último arroja simplemente los datos de las predicciones. Ok, gracias, Joshua. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Joshua y Román?
Angélica, yo nada más es solicitarte los documentos que mencionaba Joshua y todos estos materiales, si tú nos ayudas a recopilarlos para que luego los podamos poner disponibles a través de la página del proyecto y la nuestra, ¿no? Acá. Sí, claro, los incluyo en la carpeta que tenemos compartida. Ujú. Te los proporcionamos, Bueno, Angélica. sí, gracias. Entonces, continuamos, Oscar. Sí, sigue Anaís, ¿verdad? No, sigo yo. Es el Ah, 2. ok. ¿Quieres que la proyecte o tú? No, como te sea más cómodo a ti, no hay problema. Hay una pregunta de Rama Edomex. Ah, De Alan. a ver. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Estaba viendo que están evaluando ahorita lo que es la parte de ozono, y para lo que es con respecto al material particulado PM10 y PM2.5, ¿habrán hecho alguna evaluación? ¿Quieres contestar, Oscar? Si quieres, mira, estamos considerando eso, estamos trabajando sobre la base de datos para replicar el ejercicio que se hizo con ozono para partículas suspendidas en el Estado de México, ¿no? De hecho, para partículas suspendidas en el Estado de México, lo que estamos montando, primero que nada, es un modelo de tipo FIS, no necesariamente un TFT, sino estamos evaluando un modelo FIS, que son de los que me toca a mí exponer en la siguiente parte de esta presentación, de este taller. Ah, ok, ok. Entonces, gusta, lo dejo terminar y Estaría ya me muy cuenta el día bien de que hoy. nos diera tiempo de armar un TFT. ¿Qué opinas, Román? Estaría muy bien, pero estamos viendo si hay suficientes datos, ¿no? Por eso estamos empezando con un FIS, ¿no? No hay suficientes datos. Lo que podemos armar de momento, es un FIS, ¿ok? Y les voy a explicar por qué en la parte que me corresponde. Ok, muchas gracias. No de qué. Bueno, entonces, comienzo, Angélica. Sí, por favor. Entonces, les comparto mi presentación, ¿va? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Compartir. Listo, lo pongo en forma de presentación y solamente díganme si la pueden ver. Sí, está bien. Ya la Ok, vemos. gracias. Entonces, empezamos. De acuerdo con el temario del taller, lo que yo les voy a presentar a ustedes son los modelos FIS. De hecho, la estructura de cómo es un modelo FIS y que elaboramos el doctor Carlos Gay y yo, particularmente, ¿sí? Pero que usamos el análisis de los datos que ya presentó Román. Nosotros partimos de esos datos. En un principio solamente queríamos hacer un modelo FIS, pero nos dimos cuenta que era necesario armar, hacer una evaluación completa de los datos disponibles y eso permitiría hacer eh, un, aparte de la preparación de los datos para los modelos, se vio la posibilidad de elaborar un modelo de redes neuronales artificiales y un modelo de transformers, que fue lo que presentaron Román y Joshua, ¿no? Entonces, eso digamos que no estaba contemplado en un principio como un entregable, ¿eh? Pero
nosotros tomamos los datos que prepararon para su modelo de redes neuronales, su modelo híbrido, y con esa base trabajamos el modelo FIS. Entonces, rápidamente pasa lo que es un modelo FIS. Bueno, FIS es el acrónimo de modelos de sistemas de inferencia difusa. Rápido, ¿a qué se le llama lógica difusa? Bueno, pues lógica difusa es una herramienta que se usa para simular el comportamiento de sistemas complejos. Y la base es que postula que una afirmación no es falsa o verdadera, sino que existen grados de verdad, ¿no? Los elementos fundamentales son los conjuntos difusos, ¿sí? O fuzzy sets, que también les decimos, y estos representan los valores de las variables del modelo y se relacionan a través de reglas de correspondencia. Es decir, como muestra el ejemplo que tenemos a la derecha, déjenme ver si puedo poner un cursor. Ya está, tengo un punterito láser, que espero que lo puedan ver. Por ejemplo, en esta, si yo escojo el valor 0.5, va a tener un grado de pertenencia menor a 0.5 con respecto al conjunto B y un grado de pertenencia mayor a 0.5 con respecto al conjunto A. A ver, pero ¿qué son estas cosas? Bueno, el eje de las X aquí es el universo del discurso, que es el rango de valores que toma una variable. ¿Ok? Puede ser la temperatura. Ah, pues averiguo cuál es el rango de posibles valores que tiene la temperatura en una serie de datos y puedo clasificar las temperaturas como bajas, medias o altas, si quiero poner tres categorías, y puedo categorizar cada valor de los datos observados en términos de qué pertenencia o qué grado de pertenencia tienen a alta, a baja, media o alta, ¿no? Por ejemplo, el número 0.5 tiene un grado de pertenencia al conjunto B y un grado diferente al conjunto A. Del mismo modo, una temperatura dada un dato puede ser baja en cierto grado y media en otro grado. Esa es la esencia de los conjuntos difusos. Ahora, los conjuntos difusos, pues me representan las variables del modelo. O sea, de hecho, en este modelo construimos conjuntos difusos o fuzzy sets para la temperatura, para la humedad relativa, para la radiación, etcétera, etcétera. Todas las variables que se consideran precursoras de la concentración de ozono. Y también la concentración de ozono, ¿sí? Está descrita a través de una serie de conjuntos difusos. Ahorita vamos a ver las grafiquitas que corresponden. De momento, eh, la utilidad de estos modelos es que permiten generar sistemas de control para representar el comportamiento de sistemas complejos, ¿no? Que pueden ser desde el razonamiento humano o los procesos en una fábrica, pero esta metodología tiene una cualidad importante, que es que permite manejar de manera sistemática datos imprecisos o inciertos. Y resulta que ese es el tipo de situación que tenemos con el pronóstico de las concentraciones de ozono. Necesitamos tener una herramienta que me permita de hecho, manejar los distintos niveles de concentración de ozono, en términos de los distintos niveles de otras variables, ¿no? De hecho, en un principio hicimos un modelo de prueba que no presento aquí,
tomando como referencia la escala que se tiene de las variables que reporta la red de CIMAT, ¿no? O sea, que es el color verde, que es ¿qué? ¿Regular? No, buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. Y con ese tipo de características hicimos un modelito, nada más para ver cómo quedaba la, ¿cómo se llama? El pronóstico, basándonos solamente en una relación teórica. No, aquí, en lugar de usar la relación teórica, usamos los datos observados. Bueno, ¿cuál es la estructura básica de un modelo FIS? Primero, debo de tener datos, ¿sí? Nosotros usamos datos observados, pero en general estos datos pueden ser subjetivos. El modelo puede trabajar modelos subjetivos, modelos, datos observados, e inclusive se pueden usar combinaciones de ambos. El primer paso es los datos hacer lo que se llama fusificación. Es un término mal aplicado, pero ya se quedó para distinguir el concepto que se tiene de difuso en español o en inglés, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es fusificar? Significa ubicar cada dato en una función de pertenencia. Por ejemplo, aquí el dato 1.2 estaría por acá. Bueno, pues una vez ubicado, ya no es un valor 1.2, sino que es un valor que sería de la categoría C con un cierto grado de pertenencia y de la categoría B con otro grado de pertenencia. ¿Ok? Luego, este, una vez que ya se falsificaron los datos, entonces pasa a lo que es el corazón del modelo, que son las reglas difusas. Ajá. Con las reglas, una combinación de reglas difusas se obtiene una especie de conclusión que es el resultado que arroja el modelo, que también es un resultado difuso. Por lo tanto, existen métodos que convierten ese resultado difuso en un número definido, ¿no? No difuso, definido. Ese número se considera representativo del modelo. Déjenme decirles que en realidad los modelos difusos deben dar valores difusos y uno debe ser capaz de interpretarlos. Pero muchas veces es necesario dar como un valor representativo de la variable difusa que salió como resultado. Por eso se usan estas técnicas de defusificación, que convierten un valor en un número. Vamos a ver más adelante cómo se hace esto en una figurita. Bueno, pero ¿qué son las reglas difusas? Son reglas de correspondencia entre las variables. Por ejemplo, si X tiene un valor bajo y Y tiene un valor alto, entonces Z tiene un valor medio. Se pueden usar combinaciones de estas reglas, ¿no? Para distintas categorías. En principio, ca- cada, cada categoría debe estar regulada por una de estas reglas, ¿no? Aunque no siempre eso es lo más óptimo, vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Porque resulta que si tengo dos, como en este caso, dos variables de entrada o input, X y obtengo una conclusión sobre una sola variable output que es Z. X tiene tres categorías o tres niveles, Y también tiene tres. Entonces, si Z tiene tres, debo construir 9 reglas para describir el resultado de un sistema o sí, para describir el comportamiento de un sistema con estas tres variables. Entonces, si yo meto más reglas, pues aumentan mucho
el tiempo de cómputo, ¿no? Si meto más variables, aumentan mucho las reglas. Y si tomo, por ejemplo, no sé qué les gusta, 10 reglas, 10 perdón, variables input y 3 variables output, entonces voy a tener un montón o voy a necesitar un montón de reglas para describir el problema. Bueno, pues la idea no es irse sobre el máximo de reglas, sino sobre el mínimo de reglas para que esta metodología pueda funcionar de manera, más o menos entendible, ¿no? Bueno, a ver, ventajas del uso de los fees. Bueno, permite múltiples variables input. De forma natural incorpora el manejo de incertidumbres, ¿sí? Las funciones de pertenencia, déjenme regresar, ¿sí? Por ejemplo, las patitas de los conjuntos difusos pueden ser expresados o delimitados en términos de la incertidumbre asociada a la variable, ¿no? Prácticamente, bueno, ahorita lo vemos, en este caso sería la base del triangulito, se puede cuantificar en términos de la incertidumbre de la variable, ¿ok? Simula las relaciones no lineales entre variables. Sin ser un modelo dinámico, se adapta a condiciones de entrada cambiantes. Y luego, es fácil interpretar los resultados en términos de reglas lingüísticas. Permite, las reglas lingüísticas son estas, ¿no? De este tipo de reglas de correspondencia. Ujú. Y permite la inclusión de la opinión de expertos en las reglas. ¿Qué significa eso? Que uno puede tener un conjunto de datos, ¿sí? Pero se sabe de, del conocimiento de los expertos que cuando una variable es alta, no necesariamente implica que la otra es alta. Entonces, si existe ese conocimiento de expertos teóricos u observacionales, ¿sí? Se le llama, bueno, ahorita me acuerdo del término. Si existe ese conocimiento de expertos, se puede incluir como parte del conjunto de reglas de correspondencia. Y la otra, no requiere grandes recursos de cómputo. Bueno, si no son muchas variables de entrada, no son muchas categorías o niveles y no son muchas variables de salida, pues realmente es muy directo, muy rápido, ¿no? Bueno, déjenme pasar a la siguiente. Las limitaciones del uso de estos modelos, ¿sí? En un principio se puede considerar que es muy subjetivo porque qué cosa significa alto, qué cosa significa bajo, qué cosa significa medio. Un ejemplo de libro de texto que se usa para decir que cómo una variable puede ser difusa es, por ejemplo, cuando a uno le dan un costal de manzanas amarillas y rojas y se nos pide que las clasifiquemos. Hay manzanas que son completamente amarillas y no nos va a dar problemas. Hay manzanas que son completamente rojas y tampoco nos va a dar problema clasificarlos. El problema es cuando tengo manzanas pintas. Va a llegar el momento en que, ¿cómo le voy a hacer para clasificar una manzana? ¿Sí? Si es mitad y mitad, ¿dónde la pongo? ¿En qué canasta la pongo? ¿No? Entonces, uno puede establecer muy amarillas, muy rojas, y mitad, o medio. Y entonces ya puede uno clasificar las manzanas, pero ahí hay mucha subjetividad. En nuestro caso, la subjetividad no nos crea problemas porque nosotros recurrimos a los datos observados. No hay aquí de que cuánto es alto, cuánto es bajo, cuánto debe ser. Los tenemos clasificados. Ahorita van a ver cómo lo hicimos. Al aumentar el número de variables input y output, esto ya lo mencioné, la cantidad de reglas puede aumentar exponencialmente. Ahora, hay algunos procedimientos de optimización que ayudan a reducir el número de reglas cuando en el modelo se usan datos observados, ¿no? Nosotros no lo requerimos porque desde el principio construimos reglas
de un número limitado, apoyado en la opinión de expertos. ¿Ok? Si hay muchas reglas, la interpretación de los resultados se complica. No aplican pruebas de estabilidad, pues no se usan métodos numéricos. Puede ser muy sensible a variables input que tienen muy alta variabilidad. Ujú. Y de hecho, nosotros usamos un truco aquí para construir nuestras funciones de pertenencia, y ahorita lo voy a mencionar. Y se puede usar para construir modelos híbridos, como es el ANFIS, que más adelante nos lo van a explicar cómo se construye. Bueno, este es el diagrama de flujo de un modelo de inferencia difusa. ¿Realmente con qué empiezo? Pues con datos observados, meteorológicos, rama, etcétera, que son datos numéricos, ¿sí? Se hace el análisis de calidad de los datos. De ahí puede ir a un repositorio de datos. Un análisis exploratorio de los datos. De hecho, esta parte fue la que hicieron Román y Joshua en su momento, ¿no? Bueno, nosotros tomamos estos datos analizados, luego el análisis exploratorio de los datos, seleccionar variables significativas, que lo hicimos en términos de las tablas de correlación que el grupo de Román o la parte de Román realizó. Luego, fusificamos las variables o fosificamos las variables input. Aquí está mal escrito fosi, por cierto. O sea, construimos las funciones de pertenencia y determinamos el número de niveles para cada una de las variables input. Entonces, así construimos una entrada difusa que entró a un algoritmo de inferencia difusa que en principio lo hicimos en MATLAB, pero después lo hemos estado trabajando en software libre, como es el Python, ¿sí? Está en Python codificado el modelo que corre de componente 3 en la página web del proyecto. Luego de aquí, pues se defosifica para obtener una variable que sea un número representativo de la función de pertenencia resultante, ¿no? Escojo un número. Hay varias formas de hacer esta defosificación. Y luego aprobar el modelo FIS, ¿no? Y hacer una calibración, ¿sí? Con la supervisión de expertos que nos digan si está funcionando bien o no. Aquí los expertos, pues pueden ser los mismos datos de salida, ¿no? O sea, los datos observados, pues en un pronóstico, pues si yo pronostico para hoy, el dato observado de hoy es el que me sirve para calibrar si mi pronóstico está bien. Y luego, pues validación del modelo FIS, ¿sí? Y regresar es suficiente para explicar, si no, entonces a volver a calibrar. Y finalmente obtenemos la versión final del modelo. Esa es más o menos la metodología. Ya expliqué el diagramita, me puedo brincar un poquito aquí algunas cosas. De hecho, nada más comentarios. El análisis exploratorio nos permite definir el rango de variación y las categorías o niveles, ¿no? Y los límites de cada función de pertenencia. Hay varios tipos, se puede ser una triangular, una trapezoidal, una gaussiana. Hay varias figuras geométricas que me sirven para definir la función de transferencia. La diferencia entre ellas, pues en todo caso es el número de parámetros que tienen, por ejemplo, y eso dificulta un poquito el cálculo. La triangular tiene tres características que son, pues, los tres vértices, la ubicación de los tres vértices. Una trapezoidal necesita cuatro, ¿no? Y una gaussiana solamente necesita dos, que sería la media y la desviación estándar. Con esas dos puedo caracterizar una función de pertenencia gaussiana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros usamos triangulares, dada la naturaleza del problema, ¿no? Bueno, el corazón, creo que eso ya lo había mencionado, estos modelos son las reglas de correspondencia, ¿sí? Método de fosificación, el más usado es el centroide, sobre todo para el caso de triangular y trapezoidal, pero existen otros
como el promedio pesado, ahí se me fue una O. Ahora, esta metodología posee mucha libertad para hacer ajustes, tanto a las funciones de pertenencia como a las reglas de correspondencia. De hecho, uno escribe el código y puede uno hacer las correcciones en función de los resultados que uno va obteniendo. Bueno, el modelo que corre en la página web, en esta liga, se hizo para una versión inicial que se tiene produciendo pronósticos y se tomó como referencia la base de datos generados por Román y Joshua con los datos de la estación CCA y Pedregal, es decir, la misma base de datos que hemos usado en esta componente, ¿sí? También se usó la base que construyeron Román y Joshua, una base de remuestreo basada en el método Bootstrapping, que ya más o menos lo explicó y que consiste en realidad en aumentar de manera artificial la base de datos de eventos extremos cuando estos son pocos comparados con la muestra total. Nosotros aparte hicimos otras consideraciones, ¿no? Determinamos en función de los datos las variables precursoras y con la opinión de expertos en fisicoquímica de la atmósfera. Particularmente en esta parte colaboró con nosotros el doctor Luis Gerardo Ruiz, ¿sí? Nos ayudó a ubicar el número mínimo, digamos, de variables que podíamos meter en un modelo y cuáles eran, sobre todo cuáles. Y se establecieron los parámetros de los fuzzy sets para cada variable, usando como referencia distribuciones de frecuencia relativa de todas las variables para abarcar los horarios en que se presentan las condiciones ambientales por ozono en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué distribuciones de frecuencias relativas? Estas. ¿Qué tenemos aquí graficado? De la base completa que prepararon Román y Joshua, ¿sí? De 2016 a 2024, que incluye los datos horarios de todas estas variables, nosotros hicimos un recorte tomando el horario de las 10 a las 20 horas con el objetivo de atrapar las horas en que se presentan los máximos de concentración de ozono. ¿Ok? Y descartar las horas restantes en donde la mayoría de los días la concentración de ozono es baja. Y eso nos permite eliminar el sesgo que producen esas horas, ¿no? Luego, ¿qué tuvimos aquí? Aquí tenemos en color azul, ¿sí? La distribución de frecuencias relativas que corresponde a la temperatura en el horario de 10 a 20 horas para toda la muestra de datos de 2016 a 2024, ¿sí? Que abarca unos 33,000 datos, ¿no? Después del recorte de 10 a 20, ¿ok? Y luego tenemos en anaranjado la distribución de los máximos valores de la variable temperatura. ¿Qué queríamos ubicar aquí? ¿En qué regiones del universo de discusión o del rango de la variable temperatura, ¿sí? Ocurren más casos de valores extremos, ¿no? Y lo mismo hicimos para la radiación global, para la humedad relativa y para el NO2. Y claro, por supuesto, también para el ozono. Y lo que descubrimos aquí es que para el ozono están muy marcadas ¿cómo se llama? Están muy separadas las dos distribuciones, ¿no? La de los normales y la de los extremos. ¿Ok? Con estos histogramas y basándonos en la tabla, ¿sí? Lo que se conoce como Knowledge Based Agents y conocimiento de expertos, construimos las formas geométricas de las funciones de pertenencia.
Es decir, temperatura, baja, media, alta, extremo izquierdo, ubicación del vértice, extremo derecho de la base. Y así para las variables involucradas en este modelo difuso que pretende pronosticar el ozono con 4 variables precursoras. Bueno, al mismo tiempo estuvimos haciendo pruebas con otro modelo difuso automatizado que se llama MLFE, que significa aprendizaje modificado a partir de ejemplos sí, de ejemplos. Y este es un método que más o menos transparente, o sea, es un código muy sencillo, que consiste en ir generando con puras funciones gaussianas, las funciones de pertenencia y ver cuál es el número total de reglas de correspondencia que se necesitan para representar toda una base de datos. Hicimos eso con los datos observados, ¿sí? Porque andábamos buscando algo que nos permitiera evaluar algún tipo de métrica en la base, en el método difuso. Y bueno, no encontramos así como que demasiada precisión, pero nos dimos cuenta que si usamos este método de manera exhaustiva, podríamos encontrar el número de reglas necesarias, ¿sí? Variando parámetros, los 2 parámetros de la gaussiana, que son la media y la desviación estándar. Y sí, pero también vimos que con este modelo las métricas estaban más o menos, no eran muy buenas, son mucho mejores las métricas, por ejemplo, del ANN de Román y del TFT de Román y Joshua, ¿sí? Son mucho mejores que estas y nosotros hubiéramos podido hacer algo que las mejorara, pero nos dimos cuenta que aunque estén muy bien hechas, no podíamos caracterizar la ocurrencia de contingencias ambientales. O sea, funcionaba muy bien con métricas muy aceptables para condiciones normales. Bueno, aquí están las métricas, ¿no? Y digo, bueno, por ejemplo, para esta es de 0.8 el valor de R, ¿sí? Y esto del lado izquierdo vemos el conjunto de entrenamiento y del lado derecho el conjunto de prueba. Dice uno, bueno, ok, sí, ahí más o menos le vamos dando. Controlando el valor de muy sigma, que son los parámetros de las funciones de pertenencia, en este caso, con 729 reglas de correspondencia tenemos esta situación, ¿no? Y ajustando los parámetros, reducíamos a 71 reglas de correspondencia. Pues sí, pero de todas maneras, no veíamos que se les pudiera estar, representando los valores extremos en los que se presenta contingencia. Bueno, de hecho, construimos un modelo FOSI. Ya a partir de esto, construimos un modelo FOSI que corriera con las variables de entrada, temperatura, radiación, NO2 y humedad, ¿sí? Y bueno, yo reproduje este ejercicio les puedo pasar también el código, no hay problema, para la contingencia del 15 de febrero de 2026. Metí los valores de pronóstico que están en la página web que pronostica la componente, ¿qué es? La 5, ¿no? La del doctor Jorge Zavala. ¿Sí? Metimos los valores que ellos pronostican y el valor predicho de ozono fue de 102. Pero el observado, el 15 de febrero, el máximo observado diario fue de 158. ¿Qué significa esto? Vean, de acuerdo con los valores, 26.46 anda por aquí. Tiene en parte es temperatura alta y la mayor parte se considera como temperatura media. 26.46 es un número que es mayormente, es más medio que alto, ¿no? O sea, aquí es cuestión de grados, ¿no?
La función de pertenencia me dice aquí que es casi 0.7 medio y ese valor es, pónganle 0.35 alto, ¿no? Y cero bajo porque, ¿cómo se llama? De hecho, no cae en el dominio, le vamos a llamar así, de la clase baja, ¿no? Aquí está señalado, ¿sí? Así podemos ver cómo se comportó la radiación. Igual, la radiación es más bien, ay, déjenme ver. La radiación es más bien, igual, más media que alta. Y eso que le metimos un valor de 978. ¿Sí? Lo mismo la humedad. La humedad con 39 casi 40, pues esta en realidad es más media que baja, ¿no? Aunque predomina la característica de que es media. Y el NO2, sí, muy alto, ¿no? De hecho, alto, no muy, porque la característica es alto. Es bajo, medio y alto. Este sí, clavado en una sola función de pertenencia. Bueno, estas condiciones, pues produjeron este pronóstico, debía habernos dado un valor más alto del ozono y sin embargo no lo pudo dar. De hecho, el valor real, 158, el observado, queda por acá en la categoría que nosotros aquí le llamamos muy alto, que está definida, si ustedes se fijan bien, a partir del valor 150, ¿sí? Y lo escogimos así porque el valor umbral para definir una contingencia ambiental es 155, ¿no? Entonces, 150 es un buen valor. Si queda en 155, ya empieza a ser alto. Y valores más altos de 175, por ejemplo, quedarían muy bien ubicados como categoría muy alta. Pero nosotros consideramos que de 150 a 200 es muy alto, ¿sí? Ok, este fue el resultado de correr esos primeros modelos así. Bueno, ¿qué pasó? Ya termino con esto. La forma en que agregamos, bueno, esas son conclusiones, si quieren luego las comentamos. Ya, de hecho, ya dije algunas de estas cosas. Bueno, ¿qué se propone o qué se propuso para poder atrapar los valores de concentraciones de ozono que corresponden a contingencias? Bueno, se propuso que probablemente nuestro modelo, como no considera ciertas variables que no son de las que, por ejemplo, se miden en las estaciones de CIMAT o de calidad del aire, de la rama, como pueden ser factor de ventilación, ¿sí? O estancamiento, la intensidad o de las inversiones térmicas y o los efectos de las oscilaciones climáticas o las anomalías de presión, ¿sí? O sea, cuando hay una alta presión estacionada sobre el Valle de México, sabemos que no hay mucha ventilación y por lo tanto la dispersión de contaminantes hacia otros lados de la geografía del país no ocurre y tienden a estancarse. Entonces dijimos, esas variables pueden ser determinantes, ¿sí? Pero no son de la misma escala de tiempo que las variables que se miden en las estaciones meteorológicas. Hay que hacer un análisis más. Entonces, lo que se propuso es agregar otra variable que le llamamos factor X, en lo que se le pone un nombre menos esotérico, ¿sí? Para poder capturar con ese factor X, ¿sí? Las condiciones que representan las contingencias atmosféricas. Y sí se pudo hacer que cuando este factor X, esta variable tiene un valor alto, también es una variable difusa, hay que decirlo, pero cuando este valor tiene
esta variable, el factor X, tiene un valor alto, entonces las condiciones, inclusive no tan altas de las otras 4 variables, pueden producir concentraciones de ozono más altas. Entonces, la utilidad de este factor, y eso lo explicamos en la próxima clase, bueno, en la próxima sesión del taller, lo que vamos a ver es cómo se construye este factor X como otro modelo difuso, ¿sí? Que se calcula a partir de los pronósticos que nos proporcionan la componente 5, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar la próxima clase y yo les voy a compartir el código con el que hicimos estas adecuaciones, pues el código que no tiene factor X y y el código que sí tiene el factor X, con el cual vamos a hacer un ejercicio de aplicación también mañana. Ok, y yo termino con esto. Gracias, Oscar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? No, creo que no. Creo que Bueno. podemos continuar. Sí, ya les quedará mucho más claro cuando hagan los ejercicios ustedes mismos, ¿no? Cómo ustedes también pueden estar jugando con las reglas de correspondencia, porque aparte son ustedes los que tienen mayor experiencia observando o haciendo los reportes de las variables que se encuentran en la red, ¿no? En la red de monitoreo. Entonces, ustedes pueden decir, ah, no es cierto, cuando pasa esto y pasa esto, no pasa lo que tú dices, pasa esta otra cosa. Bueno, se pueden hacer ajustes, ¿ok? Aunque esta opción de jugar con los modelos no está disponible en la página web del proyecto, pero sí, nosotros sí podemos hacerlo aquí en el taller, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Continúas, Anaís? Sí, continúo. Yo les comparto la presentación o Oscar, presentas y no te voy diciendo la que sigue o algo así. No sé cómo ves tú, Anaís, ¿quieres que yo la comparta? Sí, creo que más fácil, ¿no? A Ya ver, estoy compartiendo pantalla. déjame ver dónde ando. Ya cerré. Déjame abrirla primero. Ahí. Es la 3. Compartir pantalla 2. No, compartir. Ah, ya vi. Ahorita, espérame. Es que se me hizo camote aquí. Ya. Ahora sí. Compartir. A ver. Ya está, perdón. No sé si ya le están viendo. Sí, ya. Igual no más falta que le pongas, creo que en modo presentación, como para que se vean toda la pantalla. Ajá. Por Y yo favor. la voy pasando, tú me dices. Gracias, Oscar. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Anaís Vermonden y les voy a presentar pues la parte pues de modelación ya con AMPIS, ¿no? Que es este sistema de Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems, que son los sistemas adaptativos de inferencias
neurodifusos. Si quieres la que sigue, Oscar, la que sigue. Y entonces aquí pues lo que combina pues es estos sistemas pues como ya nos explicó Oscar, de lógica difusa, pero además con este aprendizaje de tipo red neuronal. A la vez, al igual que con la lógica difusa, pues nos permite representar pues estos conocimientos de experto, ¿no? A través de reglas o de funciones de pertenencia dentro de estos modelos y ajustar los parámetros por medio del entrenamiento. Entonces aquí sí estamos como más sujetos a que pues entre más datos tengamos, pues entonces mejor entrenamiento se puede hacer de estas redes neuronales. Y entonces, pues estos modelos son muy útiles para modelar pues estas relaciones no lineales y pues con cierto grado de interpretabilidad, pero también con mucha incertidumbre. La que sigue, Oscar. Entonces, esta es como la arquitectura que se maneja en estos modelos de inferencia neurodifusos, en donde normalmente, pues sí, se manejan 5 capas, ¿no? La primera, pues, o sea, primero sería tener como estas entradas que vamos a usar, estas, pues, variables de entrada, como en el ozono pueden ser, como ya vimos, otros contaminantes, la temperatura, la radiación, la humedad relativa, y bueno, todo esto puede depender mucho tanto de qué datos sí tenemos, ¿no? Si son confiables y a la vez también, pues, de este conocimiento de experto que nos podrían decir cuáles son estas variables de entrada como más importantes. En la primera etapa, pues viene esta fosificación de los datos, ¿no? Que nos enseñó Oscar, que son, o sea, el cómo vamos a escoger estas funciones de membresía para representar, pues, las relaciones entre las distintas entradas. Después va a venir esta parte de reglas, ¿no? De cómo se comportan cada una de estas funciones de membresía con otras funciones de membresía de cada una de las entradas. Después va a venir esta normalización, después viene esta desfosificación y bueno, en agregación, en la capa 5, es en donde puede cambiar, pero es esta parte en donde vamos a cambiar estas capas difusas a estos números como más concretos y en nuestro modelo lo que vamos a obtener son estos niveles de ozono. Entonces, cada regla... Ay, perdón, Oscar. Sí, regresas, por favor. Entonces, en este caso se usó que es un modelo Tagani-Sugeno, o sea, aquí lo que cambia un poco del Mandami, que es como el que se vio en el modelo de Oscar, es que las salidas más bien son como estas constantes y no son estas funciones de membresía. Pero, o sea, en realidad se comportan igual, ¿no? Sí se tiene, digamos, estos algoritmos comunes que se usan para el entrenamiento son de mínimos cuadrados para parámetros lineales y el backprop para parámetros no lineales, ¿no? O solo el backprop. Y bueno, en algunos casos, dependiendo cómo se quiere modelar, se puede forzar a definir un número o tipo de funciones de membresía de entrada, o si se utiliza un modelo de subclustering, entonces más bien ahí lo que vamos a estar forzando son como estos radios de aceptación de variables, en donde eso nos va a ir definiendo, o sea, el número de funciones de membresía que vamos a tener por modelo. Digamos, uno de los riesgos es que entre más funciones de membresía tengamos, pues vamos a tener muchas más reglas, ¿no? Que van a estar buscando relacionar todas estas funciones de membresía. La que sigue, Oscar, por favor. La anterior. Y entonces, digamos, como que las ventajas que podemos previsualizar, ¿no? Al momento de empezar con este proyecto es que, bueno, sí se tiene esta interpretabilidad relativa, tiene un buen rendimiento para problemas no lineales y con pocos inputs, y bueno, tiene esta capacidad de incorporar, pues, el conocimiento de experto.
Las limitaciones es que si tenemos muchas entradas, entonces vamos a tener muchas reglas y entonces ese puede ser un problema de escalabilidad y bueno, o sea, va a haber esta pues, sensibilidad con la elección de las funciones de membresía, ¿no? Si escogemos pues las trapezoidales, triangulares o gaussianas, entonces como que sí se necesita, digamos, como de antemano, como que conocer bien cómo vamos a buscar esta partición de datos. Y es como lo que estábamos viendo con el modelo de Oscar, ¿no? Que en las variables de entrada, ¿no? De temperatura, de radiación, incluso, no sé, o sea, todo esto, podemos ver que, o sea, estos valores extremos también se pueden dar, pues, en estos momentos que no tenemos ni temperaturas extremas, ni radiación extrema, ni humedad relativa extrema. Entonces, es como estas combinaciones se pueden, pues, dificultar. Entonces, digamos, este es como la visión simple de lo que es un modelo ya FIS que sale entrenado de esta red neuronal con ANFIS, en donde aquí usamos pues las entradas, digamos, declaradas que utilizamos fue el ozono con 1 hora de anterioridad, el ozono con 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas y 72 horas, ¿no? De hacia atrás. Temperatura, radiación global, el mes y la hora. Entonces, aunque aquí sí tenemos 12 entradas, el modelo logró hacer 15 reglas de pertenencia. Entonces, esto como que redujo bastante la complejidad pues, del modelo para obtener los valores de ozono. Entonces, si pasas a la que sigue, Oscar. Digamos, esto es lo que se puede ver, como pueden ver, o sea, tenemos muchas funciones de membresía, ¿no? Porque está tratando de encontrar y poder descifrar y explicar pues todas estas condiciones que podemos ver en el ozono. Esta primera es nada más las funciones de membresía para la variable hora, ¿no? En donde podemos ver que pues en las horas entre las 4 a las 22, o sea, podemos ver que hay como mayor variación y mayor pues diferencias en estas funciones de membresía porque es en donde pues más cambios se da en la variable de ozono. Y abajo en la grafiquita, que no se ve mucho, disculpen eso, pero esto es pues ya la combinación de las reglas y nos da esta superficie de comportamiento entre la temperatura y la radiación global. Y entonces, digamos, la regla como que sí está diciendo como no, digamos, entre mayor radiación global, sin importar, digamos, la temperatura, va a haber como mayor ozono, ¿no? O sea, aquí sí está jugando que la radiación global es mucho más importante para determinar esas salidas altas de ozono. Y entonces en la otra imagen, donde se ven todas estas funciones de membresía y como la salida, entonces aquí se ve cómo va como iluminándose cada una de estas funciones de membresía, como nos enseñaba Oscar en su modelo simple, de acuerdo a, digamos, al valor de cada una de las variables para darnos una salida de ozono. Entonces, si quieres la que sigue, y aquí, digamos, nada más así rápido, pues es esta diferencia, ¿no? O sea, que no es una función de membresía, o sea, no es una suma de estas funciones de membresía como la que tenía Oscar, que ese es un modelo Mandami, sino que es el sugeno, en donde es más bien como estas constantes. Y entonces esto es lo que el modelo pudo como empezar a predecir, en donde sí llegamos a alcanzar algunos de las altas, pero en general como que el modelo, o sea, todavía falta como alinearlo más, o sea, encontrar como estos factores X, como está diciendo Oscar, para poder alcanzar pues los altos, ¿no? Porque en general, o sea, sí logra entender más o menos el comportamiento, pero sí tiene ciertas fallas. Si quieres, vamos a la que sigue para estas
a estas métricas en donde pues la R sí nos está dando bastante alta, en donde el modelo sí puede, digamos, modelar muy bien como estas condiciones normales, ¿no? En donde sí está fallando, pues es pues en estas condiciones de contingencia que es lo que queremos, pues, encontrar, ¿no? La que sigue, Oscar. Entonces, ya con este modelo, o sea, pudimos empezar a encontrar como esta importancia relativa de las variables y como el peso que se está dando entre cada una, en donde, pues sí, o sea, digamos, para predecir qué está sucediendo en la hora uno, es importante saber qué pasó en la hora anterior, tener la radiación global y como tercera, pues sí es 3 horas anteriores a la predicción, o sea, qué valor teníamos. La hora también juega un valor importante y la temperatura. Y después de ahí ya van bajando como la importancia relativa de las variables. El mes aquí casi no pinta, pero bueno, o sea, sí deberíamos incluirlo más después de esta, o sea, de esta visualización en el factor X, porque sí sabemos que hay meses en los que no se presentan con las condiciones para tener una contingencia, entonces desde ahí podría ser como una variable en donde si no estamos en los meses de contingencia, como agosto, pues entonces no, el modelo, o sea, en general va a darnos como esta buena práctica en estas condiciones normales. Y bueno, otra podría ser la hora, en donde sí sabemos que la contingencia también se presenta pues en ciertos horarios importantes, ¿no? Y poder eliminar un poco como hicieron Oscar y Carlos, pues las horas de la noche que sí jalan bastante pues el modelo. Sí puedes mostrar la que sigue, por favor, Oscar. Entonces, pues en conclusiones, Amphis pues sí presenta muy bien pues en un ajuste global, o sea, sí lo está dando, y bueno, los errores son moderados, pero sí le está costando predecir pues estos incrementos fuertes y pues, estos eventos extremos de contingencias. Y bueno, o sea, como conclusión importante es que el ozono en una hora antes y la radiación global, pues sí son las variables clave en este modelo. ¿Y qué sigue, Oscar, por favor? Entonces, en próximos pasos, pues sí está, o sea, y que ya se empezó, pues es esta generación de un modelo de predicción a 24 horas. Y, o sea, sí con esta información de las variables importantes, añadirlas en este factor X, como ya había mencionado, pues este mes, ¿no? Los meses que no están jugando un valor clave en este primer modelo, pero que ya con este modelo de predicción a 24 horas, pues sí se vuelve clave para determinar los meses donde sí se presentan contingencias. Entonces estamos en la construcción de ese modelo y aquí termino y se abren a preguntas. Gracias, Anaís. ¿Alguna pregunta? Creo que no tenemos preguntas. Bueno, pues por el día de hoy terminamos. ¿Algún comentario que se tenga? No, gracias. Creo que la próxima sesión va a ser de ejercicios, ¿no? De esto. Sí, Sí, exacto. ejercicios y planteamiento de lo que es el factor X y cómo funciona. Este, déjenme ver porque, bueno, es que en principio todo el mundo está en sus oficinas, ¿verdad? Y no necesariamente todos tienen, por ejemplo, MATLAB o un compilador de Python, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, a ver, yo veo cómo le hago para compartirles el código y que lo puedan correr mañana, ¿no? A ver Gracias. cómo lo monto, ¿no?
y ya les damos la instrucción y todo. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, nos Gracias por vemos acompañarnos. mañana. Ustedes. Sí. Sí, nos vemos mañana. Gracias a todas, todos. Gracias. Gracias.